visita llevando tu palabra y que esas palabras, Señor, lleguen a los corazones. Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y por la intercesión de nuestra Madre Santísima. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenida. Gracias, hermano. Muchísimas gracias por la invitación. Pueden sentarse cómodos, tranquilos. Muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que visito su comunidad. Están un poquito retirados, ¿verdad? Pero igualmente un honor, un placer, una gracia estar aquí con ustedes. Como les dijeron, mi nombre es Juan Carlos Moreno. Trabajo ya hace 7 años para la Oficina de Evangelización y Catequesis aquí en la Arquidiócesis de Galveston, Houston, sobre todo en el área sacramental. Y precisamente es eso lo que me han pedido venir a compartir con ustedes un poquito el día de hoy, de lo que es un sacramento. Y también lo que es un sacramento y por qué es importante los sacramentos para nuestro crecimiento, para nuestra vida espiritual. Aparte de trabajar para ustedes ahí en la arquidiócesis, también somos parte del profesorado en el seminario de Santa María, apoyando la preparación de los diáconos y sus esposas que están en esos procesos. Pues también somos evangelistas por las redes sociales y también damos conferencias catequéticas por toda la nación, y todo lo que Dios nos pida, pues ahí nos trae. Así que cuando le digan a Dios, tómame, soy tuyo, pues tengan cuidado porque el Señor se lo toma muy en serio y Él hace maravillas. Así que bendito sea Dios que nos trae aquí. Bueno, para empezar, ¿qué es un sacramento? Y mis pláticas, mis sesiones quizás un poco diferentes de lo que ustedes estén acostumbrados, quizás sí, quizás no. Yo lo hago interactivo, yo les hago preguntas, yo lo mío es la enseñanza, yo lo mío es eso. ¿Qué entienden ustedes cuando hablamos de sacramentos? ¿Qué entienden ustedes? Veo que hay muchos niños también, qué bueno, muchos jóvenes, qué bueno, bendito sea Dios. Mami, ¿qué estamos haciendo en misa? ¿Qué le dicen ustedes? ¿Qué es un sacramento? ¿Qué contestan? Es muy importante el poder articular nuestra fe. Entonces, para empezar, vamos a definir de qué estamos hablando. ¿Qué es un sacramento? Y la pregunta es para ustedes, no es una pregunta retórica, sino que les estoy preguntando, ¿qué entienden ustedes cuando preguntamos eso, cuando decimos sacramento? ¿Qué entienden? ¿Qué les viene a la mente? ¿O alguien dice compromiso? Un mandato, ay, qué feo soy yo, como fuerte, como mandato, órale. Vamos a ver. Vamos a ver. Entrega, ok. Signos sensibles de la gracia de Dios. Ahí vamos ya más a la definición oficial que les vamos a dar en un momento. Sí, signos sensibles, ahorita lo vamos a abrir, ¿sí? ¿Qué más? Una confesión o profesión de fe, ¿sí? Al recibir los sacramentos, ciertamente estamos confesando, profesando nuestra fe. Creemos en un Dios que nos ha dado estos signos, estos sacramentos. ¿Alguien más? Sí, ciertamente hay un elemento de reconciliación en los sacramentos. ¿Qué más? Unción del Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque tenemos, como nos dice la palabra de Dios, tenemos que estar listos, ¿para qué? Para dar razón de nuestra fe. Porque luego llega un hermano o una hermana separada y nos dice otra cosa y ya nos hizo bolas. Y ya nos quedamos, pues yo no sabía, y ya nos confundieron. No, hay que estar bien firmes en nuestra fe, hermanos y hermanas, queridos amigos míos, ¿ok? Los que trajeron con qué anotar, los felicito. Los que no, ahí luego me dicen cómo le hacen ustedes para recordar todo lo que vamos a hablar. Porque yo no traigo ya ni notas, porque yo de sacramentos hablo casi todos los días. Ya no necesito eso, pero incluso a veces yo también traigo notas para que no se me olvide nada. Pero el día de hoy pues es un tema que ya lo manejamos bastante. Entonces los que no trajeron, ahí luego me dicen cómo le hacen con esa memoria prodigiosa, para que la siguiente vez que me inviten les diga yo en 2-3 meses, ¿se acuerdan de lo que hablábamos la semana pasada? Y todos, sí, cómo no, ¿verdad? Bueno, ahí les encargo eso.
Sacramento, ya lo dijo la hermana, ya empezó a decirlo. Son 3 elementos que la iglesia nos propone. 3 elementos. Signo, sensible, instituido por Cristo es el segundo elemento, para darnos la gracia. Signo sensible es el primer elemento. Signo sensible, instituido por Cristo, para darnos la gracia. ¿Ok? Son los 3 elementos. En la teología clásica. Ya más reciente nos dice la iglesia que estos son signos sensibles instituidos por Jesucristo, que son resguardados por la iglesia, que significan dan la gracia. Vamos entonces un poquito a hablar de eso. ¿Qué significan todas estas cosas? ¿Verdad? Porque todos levanten la mano, aquí están todos bautizados, ¿verdad? Por la gracia de Dios, bendito sea Dios, sí. Entonces, todos tenemos al menos un sacramento. Algunos de nosotros quizás 2, bautismo y primera comunión, o bautismo y confirmación. ¿Cuántos tienen 3 sacramentos? Los casados por la iglesia tienen 4 sacramentos. Los que han caído quizás alguna vez enfermos y han recibido la unción de los enfermos, ¿ya cuánto llevamos? Ya llevamos 5, ¿verdad? Entonces, y la reconciliación, 6, ¿verdad? Ya nomás el orden sagrado, pues ya eso está reservado para esos varones llamados por Dios, ¿verdad? Entonces, aparte de nuestros sacerdotes, tenemos abierta la puerta a 6 sacramentos. Pero vamos a hablar de esos 3 elementos. Signo sensible. ¿Qué es un signo? Ahorita que vine manejando vi muchos signos de alto. ¿Qué es un signo? Bueno, ¿y qué es una señal? Porque si no estamos hablando en círculos, ¿verdad? Y cuando manejamos en círculos llegamos a donde queremos llegar. No, estamos dando vueltas nada más. ¿Qué es una señal? ¿Qué es un símbolo? Bien sencillo, bien sencillo. Un símbolo, bueno, hablemos de un signo primero. Un signo es un algo que apunta hacia algo más. Bien sencillo. Piensa en el signo de alto, ¿verdad? Vas manejando, ves ese octágono pintado de rojo con letras blancas. Aquí en Estados Unidos, esas 4 letras, STOP, que nos hemos puesto de acuerdo en la sociedad para decir que eso significa ¿qué? Ahí te paras, ¿verdad? O viene el tiquetazo, ¿verdad? Stop, ahí te paras. Pero por sí mismos, el rojo, el aluminio, el octágono, si lo desmenuzas, si lo separas, nada de eso significa, ¿verdad? Alto, sino que en un conjunto se reúne todo por conveniencia social. Hemos dicho significa alto. Bueno, entonces es algo que significa algo más, signo. Ahora, en la teología sacramental, la iglesia usa los términos signo, símbolo, y los usa, si tú ves el catecismo, de repente los usa de manera intercambiable, tanto signo como símbolo. Pero cuando estudiamos la teología sacramental más detenidamente, de repente sí hay una diferencia entre un signo y un símbolo. Un símbolo, y ustedes me detienen en el momento que lo que diga no tenga sentido, porque como les digo, yo hablo de esto todos los días y a veces yo digo cosas que digo, pues yo ya lo sé, ya todos lo han de saber. Ustedes me dicen, ¿ok? Es como le dijo su hermano, es su momento, su sesión, aprovechen. El símbolo, la diferencia podría ser, el símbolo también es un signo, es también un algo que apunta a algo más, pero actúa a través de una relación, o sea, apunta hacia algo más, pero por medio de una relación. Hace un rato les dije, ¿verdad? No hay relación entre el acto de pararse y el rojo, el aluminio, el octágono, no hay relación, ¿verdad? Pero cuando hablamos de símbolos, y piensa en los símbolos sacramentales, piensa en el símbolo del agua, por ejemplo, en el bautismo. ¿Qué simboliza el agua en el bautismo? Que son 3 cosas lo que simboliza el agua en el bautismo: vida, limpieza y una más. Y no nos vamos hasta que me la digan. Hay una más. Ya dijimos vida, ya dijimos limpieza, ya dijimos limpieza. ¿Qué pasa aquí en el área de Houston cuando nos llega una lluvia torrencial y hay muchísima agua? ¿Qué significa ahí? Muerte.
Muerte es el tercer significado. Vida, limpieza, purificación, todas esas cosas lo mismo. Y muerte. Entonces, el agua del bautismo simboliza esas tres cosas, ¿verdad? Nueva vida en Cristo, muerte al pecado, limpia los pecados. Entonces vemos cómo trabaja el símbolo, apunta ese agua hacia un significado mayor, pero hay una relación, porque entendemos que el agua, incluso en la vida diaria, entendemos que el agua hace todas estas cosas. Y vemos cómo nos apunta esa realidad de nuestra fe, de la nueva vida, de cómo Dios salva a su pueblo a través del paso de las aguas del Mar Rojo, que es una prefiguración de lo que viene a ser Jesucristo con nosotros, que también nos salva de la esclavitud, nos salva del pecado, igualmente a través del paso de las aguas bautismales. Jesucristo es el nuevo Moisés. Moisés lo salvó en aquel entonces, Jesucristo nos salva hoy en día. Y así, también cuando vemos el pasaje de las aguas de la creación, vemos el pasaje de las aguas que destruyen el mundo, cuando Dios decide destruir el mundo y purificarlo de ese pecado en que se encontraba, en el arca de Noé, que es símbolo también de la iglesia, la salvación de la iglesia. Ahí está el significado de muerte, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos encontrar todos esos significados en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, signo, símbolo. Signo, dijimos sensible, o sea, abierto a los sentidos. ¿Cuáles son los signos sacramentales? Ya les di uno gratis, el agua. ¿Qué otros signos hay? ¿Qué otras cosas sacramentales tenemos sensibles? La luz, ciertamente. ¿Qué simboliza la luz? ¿Qué simboliza la luz? La luz de Cristo, o sea, simboliza a Cristo. El cirio pascual, no tienen aquí uno, ¿verdad? No es capilla, pero, ¿verdad? Piensen en la vigilia pascual, ¿verdad? Si han venido a una vigilia pascual, cuando está el templo en total oscuridad y entra, ¿verdad?, en procesión la luz de Cristo, el cirio pascual, porque así era el mundo, estaba en esa oscuridad hasta que vino Cristo a darnos la luz, y Él mismo nos lo dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Qué otros símbolos tenemos en los sacramentos? El aceite, muy importante, el aceite. Hablamos primero del agua, los significados que reconocemos, incluso en la vida diaria. En el aceite ha cambiado un poquito. ¿Qué significados vemos nosotros el día de hoy en el aceite? De repente todavía hay una conexión con la fe, pero ¿qué significados vemos hoy? ¿Para qué usamos el aceite hoy? Todavía tenemos eso de ungir a las personas para las reumas, para los dolores. Todavía hay cremas, ¿verdad? Todavía hay un Bengay, todavía hay ¿cómo se llaman? Ungüentos, ¿cómo se llaman? Ungüentos. Para sanar esos dolores, esas reumas. Todavía hay ese elemento de sanación en el aceite. ¿Qué más? Tenemos otros que ya no tienen conexión, ¿verdad? Aquí freímos las comidas en todo tipo de aceite. Vas al rodeo de Houston y te fríen hasta gansitos, y la cerveza la fríen, yo no sé cómo, todo tipo de cosas. Bueno, ese significado no tanto, ¿verdad? Pero en la Biblia ciertamente vemos la acción del aceite. Ustedes recuerdan, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde vemos la acción del aceite. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento vemos el aceite siendo usado sobre todo en la acción de ungir a sacerdotes, profetas y reyes. Y cuando fuimos bautizados en el rito del bautismo, también nosotros somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. ¿Qué significa la unción? ¿Qué significa el ser ungido? Perdón de los pecados. Viéndolo desde el lente del Antiguo Testamento, cuando estas personas son ungidas, cuando esos personajes son ungidos, ¿qué significa eso? ¿Qué dijiste? Elección por Dios. Simboliza la elección. Porque así como ellos son elegidos para ser eso, profetas, sacerdotes, profetas y reyes,
también nosotros por el bautismo. Ahí está nuestra elección. Jesucristo mismo también tuvo una unción. ¿Cuándo fue Jesucristo ungido? Se las voy a decir yo porque me quiero ir temprano. Jesucristo es ungido en su bautismo. Cuando se abre el cielo, ¿qué dice la voz del Padre? Este es mi Hijo amado. Y en algunas versiones, ¿verdad?, depende del evangelista, a Él escúchenlo. Ahí está la unción de Jesucristo, su elección. De hecho, todo esto está conectado, porque la palabra Cristo, esta palabra misma, ¿qué significa, hermanos cristianos? Ustedes que llevan ese nombre orgullosamente de cristianos, ¿qué significa la palabra Cristo? Ungido. Amén, hermano. ¿Quién lo dijo? Ha salvado al grupo. Gracias. Porque a veces voy a algún lugar y nadie sabe. Somos todos cristianos por 10, 20, 30, 40, 50, 60 años. Y no sabemos que ser cristianos, que el nombre de Cristo significa ungido. Es lo mismo que significa, el nombre de Cristo viene del griego, que significa ungido. Es lo mismo para el título, que es un título, lo vemos como nombre, pero es título, es Jesús el Cristo más propiamente. Significa lo mismo del hebreo Meshiach, o sea, Mesías. Mesías, Cristo, ungido, elegido. Estamos hablando de la misma cosa. Cristo, Mesías, ungido, que significa elegido. Y entonces también nosotros somos elegidos en nuestro bautismo. Porque imagínense la grandeza de nuestro Dios, que por medio del bautismo nos configuramos en Cristo. ¿Qué significa eso? Que somos configurados a Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ser configurados en Cristo. Somos entonces, la misión del cristiano, ¿cuál es? Ser otros Cristos. Esa es nuestra meta. Y entonces esa misión como cristianos comienza con una completa configuración a Cristo en el bautismo, de manera de que cuando somos sumergidos en el agua, compartimos, estamos viviendo esa muerte de Jesús. Ahí está el significado de muerte. Sumergidos en el agua, unidos, configurados a la muerte de Cristo, muerte al pecado para nosotros. Y cuando salimos del agua, ahí de qué estamos compartiendo. ¿Qué significa el salir del agua? Ahí está la nueva vida, la resurrección. Así como Cristo murió, así como Cristo resucitó, también nosotros, por nuestro bautismo, quedamos configurados a Cristo. La misión del cristiano es ser otros Cristos en el mundo. Por eso es tan importante para nosotros conocer a Cristo, llegar a su encuentro a través de la palabra. Porque ¿cómo vamos a conocer lo que hacía Jesús? Si nuestra meta es ser como Jesús, ¿cómo aprendemos eso? Pues por la predicación de la iglesia, en la palabra de Dios, reforzados por la gracia de Dios, en los sacramentos. Así es como el sistema de nuestra fe funciona, sistema sacramental. Volviendo a lo que empezamos, ¿no? Signo visible, ya lo cubrimos eso. Sensible significa que está abierto a los sentidos, ¿verdad? Hablamos de agua, hablamos de aceite. En la Eucaristía hablamos de ¿qué? De pan y vino, que son excelentes signos para lo que estamos hablando, porque ¿qué se requiere para hacer pan y vino? Yo no soy ni panadero ni vinatero, pero me pueden decir, ¿qué se requiere para hacer pan y para hacer vino? ¿Y cómo se hace la harina? ¿Y qué se le hace al trigo? Se le tritura, se le sacrifica, se le destruye. ¿Y a quién más sacrificaron? ¿A quién más destruyeron? A Jesús en la cruz. Lo mismo con las uvas. Se les exprime la sangre de las uvas para hacer el vino.
Y lo mismo hizo Jesús por nosotros. Se entregó por nosotros, fue torturado, fue triturado, se dio completamente como ese trigo y esa uva se dan para volverse comida para nosotros. Así Jesús se sacrificó para darnos la salvación, para volverse comida espiritual para nosotros en la Eucaristía. ¿Okay? En los demás sacramentos, otros signos que tenemos, también aceite, ¿verdad? La unción de los enfermos, el aceite también del orden sagrado. Tenemos el símbolo también de la imposición de las manos, ¿verdad? Que significa la transmisión de la gracia, ¿verdad? Y otras cosas, ¿verdad? El color blanco en el bautismo, los anillos en el matrimonio, la contrición en la reconciliación, todas esas cosas, ¿verdad? Son los diferentes símbolos sacramentales. Entonces, ahí tenemos la primera parte de la definición. Signos sensibles, o sea, signos abiertos a los sentidos, porque usamos cosas materiales. Y mucha gente dirá, ¿por qué usamos cosas materiales cuando estamos hablando de la gracia, cuando estamos hablando de cosas divinas? Pues porque Dios se baja a nuestro nivel, nos ha creado como seres humanos, seres tanto de carne y hueso como de espíritu, materiales y espirituales, y es a través de estas cosas materiales que nos da su gracia. ¿Okay? Signos sensibles ahora instituidos por Cristo. ¿Qué significa decir que fueron instituidos por Cristo estos 7 sacramentos? ¿Cristo se los inventa? ¿Cristo se inventa los sacramentos? No. En ninguna parte de la definición la Iglesia dice que los sacramentos son inventados, no, son instituidos. Porque antes de Jesucristo, ¿quién estaba bautizando? Con seguridad, Juan el Bautista estaba bautizando. En los evangelios sinópticos no tenemos noticia de que los apóstoles estuvieran bautizando. En el evangelio de Juan, por ahí sí tenemos como indicio de que ya estaban bautizando los apóstoles, ¿verdad? Y por ahí otros grupos religiosos, ¿verdad? Otros cultos mistéricos también hacían abluciones con agua, que significa lo mismo, ¿verdad? Baños con agua. Entonces Jesús no inventa eso. Entonces, ¿qué quiere decir que es instituido por Jesucristo? Significa que Él toma estos actos, estas acciones ya preexistentes, lo mismo con el matrimonio. El matrimonio ha existido desde que ha existido el hombre y la mujer. Jesús no lo inventa. El que sea instituido por Jesucristo significa que Él lo toma y lo eleva a una nueva dignidad y le da su significado eterno, ¿verdad? Porque ahora esa unión entre el hombre y la mujer que ha existido desde siempre, que siempre ha sido buena, porque es parte del plan de Dios, es natural, es buena, pues ahora a través de Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo, esta unión entre el hombre y la mujer se vuelven ahora símbolo de la unión de Dios con su pueblo, como nos enseña San Pablo en la carta a los Efesios, ¿verdad? Cuando habla en Efesios 5, ese famoso pasaje que se usa mucho en las bodas, ¿no? Esposas obedezcan a sus maridos, ¿verdad? Y ahí se acabó la cosa, ¿no? No, también maridos, ¿verdad? También amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, o sea, dense completamente, mueran por ellas. Y cuando da esa explicación, él dice, yo lo refiero a este gran misterio, a Cristo y su iglesia. O sea que esa unión entre el hombre y la mujer es el mejor signo que tenemos aquí en la tierra de la unión de Jesús, de la unión de Dios con su pueblo. ¿Ok? Entonces se vuelve ahora el matrimonio que era antes bueno, se vuelve ahora fuente de gracia, se vuelve ahora camino de salvación para los esposos. Vean la grandeza de lo que hace Jesús con estos signos. Entonces, instituidos por Cristo, que significan, la última parte, significan y producen la gracia. O sea, son signos eficaces. Signos eficaces. Muy importante eso para los que están anotando, porque si nos quedamos en decir que son signos y no decimos que son eficaces, es una definición más bien protestante. Nuestros hermanos protestantes, después de la reforma de Lutero, la mayor parte de ellos se quedan únicamente con 2 sacramentos. ¿Con qué sacramentos se quedan ellos? El bautismo, sí, con seguridad. Pues la comunión, pero le llaman ahora la Cena del Señor, y es algo más bien simbólico, es un recuerdo de lo que pasó en aquel entonces. Esa es la diferencia. Para nosotros son signos eficaces. ¿Qué significa eso? Que estos signos
realizan, hacen lo que dicen hacer. En el bautismo no nada más simboliza el perdón de los pecados, nos da el perdón de los pecados. En realidad nos une a la iglesia. Son eficaces, hacen lo que dicen hacer. Los sacramentos, en esta última parte de la definición, significan y nos dan la gracia. Y cada sacramento nos da una gracia propia, empezando por el bautismo, que nos da la gracia santificante, que es la gracia primera. Sin la gracia santificante no podemos recibir la gracia de Dios. Es una gracia que es gracia propia, pero también nos habilita a poder recibir la gracia. Dios nos tiene que dar todo, ¿verdad?, para nosotros poder acercarnos a Él. Y Él nos da todo, nos da la gracia, y en la gracia santificante nos da la habilidad de poder recibir la gracia, que sin eso no pudiéramos acercarnos a Él. Nos da la gracia santificante, y así cada sacramento nos da su propia gracia, ¿verdad? El matrimonio, pues la gracia de poder vivir juntos como esposos, de poder llevar esta vida de fe, de llevar a la esposa al cielo, y viceversa, la esposa lleva al esposo al cielo. Y así todo sacramento tiene su propia gracia. Claro que tenemos el caso especialísimo de la Eucaristía, ¿verdad?, que es sacramento de sacramentos, que es el sacramento más importante. ¿Por qué? Porque en ese sacramento se nos da no solamente la gracia, que ya es algo enorme, ¿verdad? No solamente se nos da la gracia como en los demás sacramentos, sino que nos enseña la Iglesia, que se nos da el autor mismo de la gracia, Jesucristo completo, su cuerpo, su sangre, alma y divinidad, de acuerdo a la enseñanza de los padres del Concilio de Trento. Se nos da Cristo todo en la Eucaristía. Por eso el sacramento de la Eucaristía es tan importante. Y si me vuelven a invitar, un día hacemos una sesión completamente en la Eucaristía. De hecho, me he estado proponiendo en estos últimos días hablar bastante de la Eucaristía, porque salió resultados de una encuesta hace poco, que aquí en Estados Unidos hicieron una encuesta entre católicos, y únicamente un 30% de católicos, de personas que se dijeron que eran católicos, dijeron que creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Imagínense, un 30% nada más, menos de la tercera parte. Entonces estamos en una grave necesidad de compartir esa fe de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, algo tan central para nosotros. Entonces, esa última parte de la definición: significan y dan, significan y producen la gracia. ¿Estamos bien hasta ese momento? ¿Alguna pregunta, algún comentario en lo que hemos dicho hasta el momento? Esta es su oportunidad. Aprovechen, como dijo su hermano. Muy bien. Muy bien. Ahora, como les he dicho, los sacramentos son dones de Dios. Los sacramentos nos dan la gracia. Es el modo usual, el modo normal, regular, que para nosotros los católicos entendemos que Dios nos da la gracia. Claro que Dios da otras gracias. En el canto dijeron que el Espíritu Santo se mueve ¿por dónde? Por todos lados. Dios da su gracia a como Él lo quiera dar, ¿verdad? Ustedes lo dijeron bien en el canto. Pero para nosotros, como católicos, es nuestra fe que la manera segura, la manera en que con seguridad nos da su gracia, es a través de estos canales de gracia que son los sacramentos, ¿ok? Porque luego empiezan a preguntar, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que no reciben los sacramentos? ¿Qué pasa con los niños sin bautizar? Bueno, ¿verdad? Como ya lo expliqué, nosotros entendemos que por el bautismo nos da Dios la salvación, pero la Iglesia nos dice, ¿qué pasa con esos niños? ¿Confiamos en la misericordia de Dios? Que esos niños de alguna manera alcanzan la salvación, aunque no hayan sido bautizados, por el testimonio de Cristo de cómo quería a los niños. Dejen que los niños se acerquen a mí. ¿Qué más dijo? Tienen que ser como uno de ellos para entrar al reino de Dios.
¿verdad? De una manera un tanto misteriosa para nosotros, pero confiamos en la misericordia de Dios que también alcanzan la salvación. ¿Ok? Entonces, para nosotros es la manera segura. ¿Cómo actúan los sacramentos? ¿Cómo es que nos dan la gracia? Bueno, en cada sacramento tenemos varios componentes, tenemos varias cosas para que se haga un sacramento. ¿Qué se requiere para que haya sacramento? Pongamos de ejemplo el bautismo. ¿Qué tiene que haber para que se realice un bautismo? Piensen ustedes en eso. ¿Qué se requiere? Se requiere agua, o sea, la materia. Se requiere agua, ¿qué más? Ahí tenemos ya dos componentes muy importantes. La palabra de oración, ¿verdad? En la teología sacramental es la forma y la materia. Son dos componentes que no podemos dispensar de ellos y que tenemos que tener esas dos cosas. Porque si nomás tenemos agua y te echo agua sin decir las palabras de oración, ¿te estoy bautizando? No, simplemente te estoy echando agua. Y si hace calor, pues a lo mejor te gusta, si no, te enojas conmigo. Y luego si nada más decimos las palabras y no te rocío de agua, pues estamos rezando una muy bonita oración, pero tampoco hay sacramento. Entonces, palabra y materia, ¿verdad? Materia y forma. En el lenguaje sacramental, de la teología sacramental, materia y forma. ¿Ok? ¿Qué más se necesita para el sacramento del bautismo? La persona que va a recibir, porque así nos ha pasado en la iglesia, ¿verdad? Preparamos a 5 y ya es hora y no los padrinos ahí están, pero el chamaco no ha llegado, pues no hay bautismo tampoco. Se requiere el candidato que va a recibir el sacramento. Y finalmente, una cosa más, ¿qué más se requiere? Se requiere el ministro que va a celebrar el sacramento, ¿verdad? Porque no puede uno agarrar solo agua, aunque tengamos el agua, aunque sepamos la fórmula, aunque tengamos el candidato, uno solo, ¿verdad? Uno solo no puede decir yo me bautizo. No, fíjense, y fíjense lo interesante de esto, porque nos apunta también al sentido comunitario de nuestra fe. Nosotros mismos no nos salvamos nosotros mismos, se requiere la acción de alguien más. Y piensen ustedes en su propia vida. ¿Cómo llegaron a estar aquí sentados un viernes en la noche cuando pudieran estar en otro lado? ¿Cómo llegaron a conocer a Cristo? Uno que otro loco, ¿verdad? Solito, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Uno que otro. Pero regularmente se toma que alguien más predique, que alguien más dé testimonio, que alguien más invite. ¿Y qué nos dice eso a nosotros el día de hoy? ¿Cuál debe de ser nuestra labor? Igualmente, extender la invitación, dar el testimonio. Tan simple como a las parejas, a las familias que ven en la parroquia con los niños, ¿ya bautizaron aquí al chamaquito? ¿Cuándo lo bautizamos? ¿Verdad? Tan simple como eso, ¿verdad? Pero nos toca ahora a nosotros dar ese testimonio. Entonces quedamos en que se requiere también un ministro, alguien que realice el sacramento, alguien que celebre el sacramento. En el caso del bautismo, ¿quién es el ministro? Sacerdote o diácono. Son los ministros ordinarios, son los que pueden celebrar ordinariamente el sacramento del bautismo. Y ahí entramos en las distinciones. La teología está llena de distinciones. En caso de necesidad, en caso de emergencia, ¿quién puede bautizar? No. Bueno, sí, pero no solamente. Cualquier persona, incluso un no creyente. ¿Qué es lo que pide la iglesia para que ese sacramento se dé, para que sea algo válido? ¿Qué es lo que pide la iglesia? Que esté presente lo que hablamos y que cuando se celebre, el celebrante haga lo que pide la iglesia. Esto lo vemos más que nada y frecuentemente, no es algo raro, en los hospitales. Nuestro profesor de teología sacramental en el seminario, en la escuela de teología, nos comentaba, él era capellán en un hospital
Y es ahí en ese contexto donde se ve esto, ¿verdad? Donde nacen bebés bien enfermitos, bien graves, y pues no te vas a esperar a que llegue el padrecito, ¿verdad? Enfermeras, doctores, aún no creyentes, hindús o sin nada de creencia, pueden bautizar y bautizan de hecho a la criatura, que es lo mínimo que se requiere en caso de necesidad. Lo que hablamos, el agua, simple agua, no tiene que tener nada más, ni que sea fría ni caliente, simple agua. Tener al niño que esté vivo, porque no se puede bautizar a alguien muerto, esa es otra discusión, y que pronuncie las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, se vierte agua, y del Hijo, se vierte agua, y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula del bautismo. En caso de peligro de muerte, hermanos y hermanas, no duden ustedes en hacerlo. No se detengan, no se esperen a que llegue el padrecito o el diácono. En caso de peligro de muerte, ustedes también pueden bautizar. Es muy importante saber. Por ejemplo, una persona adulta que no ha sido bautizada y, por ejemplo, la persona lo tiene que pedir, ¿verdad? En un accidente donde está la persona en peligro de muerte, claro que sí. Sí, claro que sí. Ahora, como les digo, y les vuelvo a recalcar, en peligro de muerte. ¿Por qué les digo esto? Porque nos ha tocado, yo soy encargado en la diócesis de dar las pláticas para entrenar a los catequistas que luego vienen a la parroquia y entrenan a las personas. Y una de esas, después de dar una sesión con los catequistas, ¿verdad?, llama una de las famosas abuelitas, siempre hablamos de las abuelitas que gracias a Dios han mantenido la fe, y llama a una de las abuelitas y pregunta: oye, ¿cómo dijiste que era lo del bautismo? Y estaba escuchando el agua corriendo, el agua de la llave. Te dije que eras, pero ¿por qué estás haciendo? No, es que aquí tengo a mi nieto y mi hija no lo quiere bautizar. No, en esos casos no, se tiene que pedir el permiso de los papás. En peligro, como les digo, una vez más, en peligro de muerte, ahí no le pidan permiso a nadie, ahí sí está permitido. Pero si lo hacemos fuera de ese contexto, es un grave abuso, ¿ok? Así que no vayan a agarrar a bautizar a sus paganitos que tengan en la casa porque sus hijos no los han bautizado. No, así no trabaja. Se tiene que respetar la voluntad de los padres hasta cierto punto. Ya después de los 7 años, la iglesia ve a esos niños ya como adultos, ya los considera adultos. Técnicamente, de 7 años en adelante, los niños pueden llegar a la iglesia a pedir el bautismo por ellos mismos. Esa es otra discusión, ¿verdad? Porque ahí tenemos que balancear como el derecho de los padres, que en el derecho civil todavía los niños son menores, y el derecho canónico, que nos dice que ya son adultos. Pasa algo así, llámenme a mí, yo les ayudo a navegar eso. Pero no anden bautizando también a los que lleguen. Porque cuando hacemos el entrenamiento les decimos, ¿verdad?, hay que tener cuidado, porque luego llegan, una vez más, las abuelitas a traer a un bebé a bautizar. Y yo les digo, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es la primera pregunta fuera de tu boca si te llega una abuelita con un niño a bautizar? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Dónde están los papás? ¿Verdad? Porque así nos ha tocado. A mí me tocó un caso donde bautizaron una iglesia, y no me acuerdo ya ni en cuál. Trajo una abuelita a bautizar. Sí, cómo no, venga señora, lo bautizamos con mucho gusto. Un tiempo después, la mamá estaba en prisión, sale de la prisión. ¿Qué han hecho aquí? La mujer era anticatólica y quería que lo desbautizáramos. Pues no se puede desbautizar. Entonces causa un gran problema, ¿verdad? Pero se requiere esas cosas, ¿verdad? Si el niño se fuera a bautizar, si un bebé se fuera a bautizar en peligro de muerte en un hospital y sobrevive, se le trae a la iglesia cuando se hagan los bautismos para completar el rito, para hacer todas las demás partes que faltan, ¿verdad? Pero ya no se repite el bautismo, porque ¿qué nos dice San Pablo? Es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, uno solo. Por eso cuando vienen hermanos protestantes y quieren unirse a nosotros a la iglesia, nosotros no los volvemos a bautizar, ya están bautizados, salvo que vengan de alguno de esos otros grupos, como mormones, como testigos de Jehová, que ellos no usan la fórmula trinitaria, ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ellos no están bautizados, por eso nosotros en realidad no los consideramos cristianos, en realidad.
no creen en la divinidad de Jesucristo. A ellos sí que hay que bautizarlos. Pero personas que vengan de otros grupos cristianos, metodistas, anglicanos, luteranos, bautistas, lo que tú quieras, aceptamos ese bautismo. ¿Tiene sentido eso? Porque hay un solo bautismo. Y esa es una razón, déjenme les digo el día de hoy, porque esta es una de las cosas que yo siempre me ando peleando con hermanos católicos, sobre todo de ciertos ministerios de defensa de la fe, porque siempre andan diciendo que los protestantes son hijos de no sé quién y sectarios, y empiezan a decirles, digo, espérame, ellos también son bautizados, ellos también son cristianos. Cuando nosotros insultamos a un protestante llamándole de nombres y de cosas, estamos denigrando ese bautismo, estamos denigrando ese bautismo. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y yo les digo, el día que llegue un loco de esos de ISIS a hacer una matanza aquí, ¿tú crees que te va a preguntar, ¿eres católico o eres protestante? No, te va a decir que eres en Cristo y igual te va a llevar. Así que ahí está otra cosa. Entonces hay que respetar a esos hermanos que son separados, sí. No estamos diciendo que es lo mismo, no, pero hay que respetar ese bautismo. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Les voy a dar un momento en lo que tomo un trago de agua para que reflexionen. ¿Hablen ahora o callen para siempre? Ok. Los sacramentos son signos del amor de Dios, de un Dios que nos ama, de un Dios que siempre ha expresado su deseo de estar con su pueblo. Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando estaba su pueblo en esclavitud en Egipto, ¿qué hace Dios? Lo salva a través de el profeta del Mesías Moisés, figura del Mesías Moisés, lo salva. Una de las primeras cosas que hace Dios, tan pronto como salen de Egipto y entran al desierto, ¿qué hace Dios? Una de las primerísimas cosas que hace Dios. Les da de comer el maná. Se preocupa por ellos. Estaban sedientos, les da agua. El maná, obviamente, nos apunta hacia ¿qué? Hacia la Eucaristía. Es parte del discurso eucarístico de Jesús en Juan capítulo 6. Les encargo que estudien, memoricen, reflexionen, oren mucho con Juan 6, porque ahí es donde Jesús empieza a enseñarnos esa doctrina de su presencia real en la Eucaristía. Sus antepasados comieron maná en el desierto, les dijo Jesús. ¿Y qué les pasó a ellos? Se murieron. ¿Verdad? Aún con ese gran signo de Dios que mostró su brazo poderoso para darles de comer, aún así murieron. ¿Verdad? Pero yo soy el pan del cielo, dice Jesús. Y el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, vivirá para siempre. El maná era una prefiguración, era un anticipo de lo que iba a ser Jesús. Lo mismo con esa roca que golpea a Moisés y brota esa agua del desierto. Eso nos recuerda, es un anticipo, eso apunta a lo que pasa con Jesús cuando es golpeado en la cruz. ¿Qué pasa? Cuando su costado es traspasado, brota sangre y agua de su costado. Y eso lo ve la iglesia, ese evento, como la fuente de la gracia sacramental. Ahí está el agua del bautismo, ahí está la sangre de la Eucaristía. Una de las primeras cosas que hace Dios al salvar a su pueblo, al sacarlos de la esclavitud, es pedirles que se establezca la tienda de la presencia. Les pide construir la tienda de la presencia, que tiene otro nombre también, un tabernáculo. ¿Y tenemos nosotros hoy un tabernáculo en la iglesia? Sí. ¿Y vino Jesús en un tabernáculo? Sí. Nuestra Madre María
es el tabernáculo, es la nueva arca de la alianza. Vean cómo los sacramentos están tan conectados, tan cercanamente con todo lo importante en nuestra salvación. Pide Dios que le establezcan una tienda de la presencia para vivir entre su pueblo, para morar entre ellos. Y ahí lo llevaban en la tienda movible, ¿verdad? En una casita de campaña en aquel entonces, cuando estaban en el desierto. Pero llegan a la tierra prometida y ahí es cuando empiezan a construir el templo, ya su morada ya más permanente. Igualmente había un sagrario, había un tabernáculo en ese templo, donde ahí estaba la presencia de Dios. Por eso el día de hoy, cuando tú vas a Jerusalén y vas a lo que queda de ese templo que fue destruido en el año 70 por los romanos, los judíos van y lo veneran. Y para mí, que fui el año pasado, es verdaderamente emotivo el ver a los judíos como con un gran amor lo tocan en esas piedras que quedan y se acercan, las besan, porque es lo más cercano que tienen ellos aquí en la tierra para lo que fue la presencia de Dios entre nosotros. Y digo yo, si así fuéramos nosotros con la Eucaristía, vayan ustedes, véanlo en YouTube, pero el día que vayan lo van a ver, cómo besan esas rocas, cómo las abrazan, las besan y quieren ser unas con esas rocas. Y nosotros en la Eucaristía ya no nos importa, ya el 30% nada más de católicos creemos en la presencia real. Pero ese es el tipo de Dios que tenemos, un Dios que siempre ha querido estar con nosotros, que estableció su presencia entre su pueblo, que quiso morar entre nosotros, que nos dio su nombre: yo soy el que soy, diles que te manda. Y ese deseo de estar entre nosotros se cumple en nuestros días cuando Dios manda a su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es verdadero Dios, es verdadero hombre, y Jesús nos viene a revelar al Padre, nos viene a enseñar también la posibilidad del ser humano, la grandeza de lo que puede ser el ser humano, de ser como Dios. De manera que la iglesia oriental, los ortodoxos, lo que nosotros llamamos santificación, ser como Cristo, lo que hemos hablado, ser como Dios, ellos lo llaman divinización. Es el volvernos divinos, o sea, volvernos cada vez más como Dios. Es lo mismo, santificación, divinización. Un Dios que quiere estar con nosotros nos ha dejado entonces prenda de su presencia a través de los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, ¿verdad? Que hablamos que es presencia real. Jesucristo está realmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y es un sacramento que se traspasa las barreras del tiempo y del espacio, porque ese sacramento tiene un aspecto presente, pasado y futuro. La Eucaristía, ¿cuál sería el aspecto pasado de la Eucaristía? ¿Cuándo fue instituida la Eucaristía? En la última cena, que sabemos que Jesús, ¿qué estaba haciendo en esa última cena? Se hace en el contexto de una cena pascual. O sea, una vez más, los judíos recordando esos eventos de la salvación que leemos en el libro del Éxodo, sobre todo el capítulo 12. Esos eventos de la salvación en la cena pascual, que a su vez tienen raíces en el pasado, ¿verdad? Tiene un aspecto presente, la Eucaristía el día de hoy, esa consagración el día de hoy, pero también tiene un aspecto futuro. ¿Cuál es el aspecto futuro de la Eucaristía? ¿Hacia dónde nos apunta? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y dónde vemos eso? ¿Dónde lo vemos? Piensen ustedes, siéntense en misa durante la plegaria eucarística, donde se hace la narrativa de la institución, que se hace ese memorial, que para nosotros ese concepto de memorial, que en el término técnico, que viene también en su catecismo y lo pueden leer, anamnesis, ese memorial no nada más es recordar, sino hacer presente nuestro hoy en día los eventos de la salvación del pasado, donde se hace el memorial de nuestra salvación. ¿Cuál es nuestra respuesta
a la plegaria eucarística, cuando el sacerdote concluye la plegaria eucarística? ¿Cuál es nuestra respuesta? Qué buen grupo tienen, porque a veces tengo 100 personas y una vez más, católicos que han ido a misa 10, 20, 30, 40, 50 años, no me saben decir eso. No saben ni de qué estoy hablando cuando digo la plegaria eucarística. Es la consagración, ¿verdad? Dilo fuerte, hermano. ¿Qué es lo que dice? Ven, Señor Jesús. No se te olvide esa parte. Maranatá. Las últimas palabras de las Sagradas Escrituras en el libro del Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. O sea que orientamos nuestra mirada hacia la puesta del sol, la segunda venida de Jesucristo. Ven, Señor Jesús, hacia ese escatón, hacia la realización de la historia de la salvación con la segunda venida de Jesucristo. Así que ya la Eucaristía, por eso, pasado, presente y futuro, prenda de nuestra salvación, anticipo del cielo. Nos dice la Iglesia que la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana. Fuente, ya lo tratamos, ya lo hablamos, ¿verdad? Porque de la Eucaristía es de donde brota todo lo bueno que hay en la Iglesia. Toda la gracia que tenemos viene de la Eucaristía, por eso es fuente, pero es también cumbre, cima. ¿Qué significa eso? Que la Eucaristía es cima de la vida cristiana, cima de nuestra fe. ¿Qué es una cima? Es el punto más alto. Es el punto más alto de nuestra fe. ¿Por qué? Porque, una vez más, nuestro destino que anhelamos nosotros alcanzar es ir al cielo, estar eternamente unidos con Dios. Anticipo ya del cielo es la Eucaristía, que también el participar de la Eucaristía le decimos comunión, una común unión. Anticipo del cielo, porque esa unión ya la anticipamos aquí en la tierra. Esa unión con Dios ya la tenemos aquí en la Eucaristía. Y tenemos la promesa de Jesús que si respondemos, si decimos que sí a su llamado y nos unimos con Él, tendremos la vida eterna. Tenemos su promesa y Dios es fiel, Dios no miente, Dios es verdad, Dios cumple sus promesas. ¿Y creemos esto verdaderamente? Muchos de nosotros ya no. Hay que renovar este compromiso de fe. Hay que crecer en esta fe. La Eucaristía es un compromiso de fe cotidiano. ¿Por qué? Porque si tú quieres recibir la Eucaristía, ¿qué tan frecuentemente podrías tú recibir la Eucaristía? Todos los días. Hasta 2 veces al día, nos dice la Iglesia. Ordinariamente. En caso de peligro de muerte, nos dice la Iglesia, tan frecuente como se pueda recibir. Pero hasta 2 veces al día pudieras recibir la comunión. Pero se requiere ese mismo tipo de fe que expresó la cabeza del colegio apostólico, Pedro, ¿verdad? Una vez más, yéndonos a Juan 6, cuando Jesús empieza a revelarnos, tienen que comer de mi cuerpo y beber de mi sangre. Y toda esa multitud que lo seguía, ¿qué pasó con esa multitud? Ya no les gustó, porque ellos entendieron que Jesús estaba hablando en serio, que Jesús estaba diciéndoles que en realidad tienen que comer de su cuerpo y beber de su sangre. Y para los judíos eso es algo abominable. Ellos no comen la sangre de los animales, porque la sangre es la fuente de vida. Y obviamente la carne pues es canibalismo. Lo abandonan. Y Jesús voltea hacia los 12 y les dice: ¿ustedes también me abandonarán? ¿Y qué dice Pedro? ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Respuesta tan hermosa. Ahora sí le atinó Pedro. En otras cosas se resbaló, ¿verdad? Pero aquí sí demostró una gran fe. Diciendo: pues no entiendo, Señor, en realidad lo que estás diciendo, pero creo que tú eres el Señor, y con esa fe nos vamos. Te vamos a seguir, creyendo que tú eres quien dices quién eres. No entendemos este misterio. Es muy grande para nosotros, pero confiamos en tu palabra. Ese mismo tipo de fe se requiere para nosotros, porque no entendemos, nadie entiende la grandeza de este gran misterio, ¿verdad?
misterio de la transustanciación, cómo puede Dios estar contenido en un trozo de pan, en un poco de vino, el creador del universo, de la tierra, de los hombres y de todo lo que existe. Nadie puede entender eso, pero sí que podemos decir con Pedro, ¿verdad? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que se requiere ese mismo tipo de fe para nosotros, para poder participar de la Eucaristía. Una última oportunidad de preguntas. Sí, hermano. ¿Qué quiere decir cuando dice que los que comieron el maná en el desierto murieron? Sí, Dios les dio el maná del cielo, es un milagro, es comida milagrosa, pero aún así tuvieron su vida, el curso de su vida regular y murieron. O sea, no les dio poderes, no les dio vida eterna, no les dio una vida más larga, no. Dios los mantiene, les da la salud, les da la existencia, les da el maná, pero mueren cuando les llegó su turno. O sea que ellos no llegaron a la vida eterna. No necesariamente eso, sino que comieron el maná y murieron. O sea, no les dio invencibilidad, no les dio poderes. Fue como comida regular. Sí, ya lo entendí. Sí. ¿Llegaron a la tierra prometida? Muchos de ellos sí, Muchos no llegaron. muchos no. Ni siquiera Moisés llegó. Según que no llegaron porque se rebelaron contra Dios. Sí, hay un pasaje donde se muestra quizás una falta de fe por parte de Moisés cuando Dios le pide golpear la roca y él, en vez de hacerlo una vez, lo hace 2 veces, algo así, donde es algo un tanto sutil, que es esto, fue algo, pero ¿qué se está demostrando? La falta de fe, el hecho de que lo toma él en sus manos, en vez de hacer lo que Dios dice, hacer lo que él entiende, lo que él quiere. Y eso resulta en eso, de que no entra en la tierra prometida, la puede ver de lejos, ¿sí? ¿Sí? Algo más sobre sacramentos, sobre Eucaristía. La Eucaristía, un sacramento tal que se celebra en 2 momentos. Se celebra en 2 momentos. Se celebra en el momento de la consagración y se celebra también, el segundo momento es la repartición o la comunión, ¿verdad? Por eso este sacramento también tiene 2 tipos de ministros. Tiene el ministro de la consagración. ¿Quién es el ministro de la consagración de la Eucaristía? Únicamente el sacerdote, y cuando decimos sacerdote siempre decimos el obispo, ¿verdad? Que tiene la plenitud del poder del orden sagrado. Y luego el momento de la comunión. ¿Quién es el ministro de la comunión? Ahí hacemos también la distinción. Ordinariamente, ¿quién es el ministro ordinario? El sacerdote y el diácono también. El diácono también es servidor de la Eucaristía. Cuando el diácono es ordenado, se consagra servidor de la palabra. Uno de los símbolos del diácono cuando lo ordenan es le ponen la palabra de Dios, el libro de los evangelios sobre su cabeza como casita, y también se vuelve servidor entonces de la palabra, servidor de la Eucaristía, servidor sacramental. Él puede bautizar, el diácono también puede ser testigo en los matrimonios, ¿verdad? Porque acuérdense que ¿quién es el ministro de los matrimonios? ¿Quién es el ministro del sacramento del matrimonio? No, uno mismo. Los contrayentes son los ministros del sacramento. El sacerdote o el diácono está ahí presente como testigo de que se siga la forma correcta, de que se haga esa donación, de que se haga ese intercambio, ¿verdad?, de promesas, ¿verdad? Pero entonces, volviendo a la Eucaristía, por el hecho de que se celebran esos 2 momentos, tenemos, como les digo, el ministro de la comunión, el ministro de la consagración y el ministro de la comunión. Ordinariamente el ministro de la comunión, sacerdote, diácono, y ahora sí, extraordinariamente, ¿quién se le permite ser ministro de la comunión? Ahí sí ya entramos nosotros.
Por eso hay que hacer la distinción, porque te presentas y me dices tú que eres ministro de la Eucaristía. Pues si eres hombre te voy a felicitar porque te ordenaste como sacerdote seguramente. Porque nada más, ¿quién dijimos que son los ministros de la Eucaristía? Nada más el sacerdote. No, nosotros llegamos a ser ministros extraordinarios, tampoco ordinarios, ministros extraordinarios y de la comunión, no de la Eucaristía. ¿Alguien aquí es ministro extraordinario de la comunión? ¿No? ¿Ninguno aquí? Ah, bueno. Entonces aquí nadie iba a fallar. Pero si llegan a hacer eso, son ministros extraordinarios y de la comunión. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué significa divinidad? Divinidad se refiere a Dios, a lo que es divino, la propiedad de Dios en su divinidad. Sí. Sí. Bueno, hermanos, hermanas, yo podría hablar de los sacramentos por muchas horas. Cuando hacemos la formación para el ministerio cristiano, hacemos 5 clases de 2 horas, o sea, hablamos 10 horas. Hablamos 10 horas de los sacramentos. En el Centro Pasionista, también soy parte del profesorado en el Centro de Espiritualidad Pasionista. He realizado 2 clases sobre la Eucaristía, cada una de 3 horas, una sobre la Eucaristía en el Antiguo Testamento, otra sobre la Eucaristía en el Evangelio de Juan, así que fácilmente podría hablar 16 horas al menos de los sacramentos. Como parte final de esta sesión, porque quedamos a las 9, ¿verdad? Como parte final, entonces, quisiera compartirles algunos recursos. Parte de lo que hago yo también es que tengo un ministerio virtual de evangelización por las redes sociales, por internet. Usualmente en las sesiones les decimos que guarden sus celulares, ahora yo les digo sáquenlos. Levanten la mano los que tengan Facebook, saquen sus celulares si tienen Facebook. Les voy a decir mi página de Facebook donde yo comparto todos los recursos. De hecho, estoy grabando el día de hoy. Si se llegó a grabar bien, ahí lo voy a compartir. ¿Ok? Pero todo lo que les acabo de decir, las clases sobre la Eucaristía en el Evangelio de Juan, la Eucaristía en el Antiguo Testamento, las tengo en mi sitio web, completamente gratis. Todo lo que tengo ahí es completamente gratis. ¿Tienen ya el celular listo para apuntar a la página de Facebook? Están en Facebook, en la cajita de búsqueda, pónganle Vayan al Mundo, con B chica, B de vaca y Y, porque luego le ponen B grande y doble L, no va a salir. Vayan, o sea, de ir, del mandato de Jesús, vayan por todos lados a compartir el Evangelio. Vayan al mundo. Sale mi página, el Instituto de Formación Vayan al Mundo. Denle like. Y denle like ahí a algunas de las entradas. Ustedes saben, eso es lo que les dice a Facebook, que quieren recibir las cosas que yo pongo. ¿Qué tipo de cosas pongo? Todo para la evangelización. He estado, el día de hoy, por ejemplo, este es mi segunda sesión. Estuve en Radio María en la tarde. Tenemos un programa, mis compañeros de trabajo y yo, cada viernes, ahí lo ponemos. Les comparto usualmente los miércoles una reflexión sobre las lecturas del domingo para llegar bien preparados. He estado compartiendo también muchos videos en vivo sobre la Eucaristía. Ya tengo como 3 videos de unos 20 minutos a media hora, donde les comparto ciertos aspectos de la Eucaristía, y ahí voy a irles compartiendo cuando me invitan, cuando voy a enseñar, a predicar. Tengo varias clases en el sitio web. Si no tienen Facebook, no se preocupen, tengo también un sitio de internet, vayanalmundo.org, ahí está todo completamente gratis. Tengo varios cursos, los de la Eucaristía, esos 2 que les dije. Tengo un curso muy bueno también de antropología teológica, que fue el curso que di en el seminario, lo grabé y lo puse ahí. ¿Qué es la antropología teológica? Bueno, la visión del hombre ante Dios, ¿verdad? Dentro de todo eso viene el pecado, la salvación, la caída, la gracia, todo eso, ¿verdad? La santificación, etc. Tengo un curso también del Evangelio de Marcos, un estudio bíblico. Tengo muchísimas cosas en el sitio web.
todo, como le digo, completamente gratis. Ahí está para ustedes. Les iba a traer algunos recursos que a veces tengo, pero se me olvidó. En otra ocasión, si volvemos a venir, primero Dios, se los traigo. Pero mientras, ahí tienen todo en el sitio de internet. Si alguien tiene alguna pregunta después de la sesión, por ahí vamos a estar para orientarlos. ¿Alguna otra cosa? ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud? ¿Todo bien? Bueno, espero que se hayan llevado algo bueno para poder crecer en el amor, para poder profundizar en este conocimiento de nuestro Dios. Porque decía un teólogo, ya ni me acuerdo quién, decía: yo estudio teología pues no para ensancharme de conocimientos, sino porque cada cosa nueva que aprendemos de Dios es una razón más para amarle. Por eso es muy bueno conocer de Dios, para tener más razones para amarle. De otra manera, entonces, muchísimas gracias, hermanos, por la invitación. Ha sido un gusto, un honor, una gracia, y pues nos vemos en el camino. Muchísimas gracias. Lo apagué. Gracias, hermano. Vamos a brindarle un fuerte aplauso.